A ver, hoy tenemos sobre la mesa un texto que es una auténtica pasada. Sí que lo es. Es como si desplegáramos un mapa del mundo antiguo, pero uno muy peculiar. Nos cuenta cómo, después de un cataclismo global, toda la humanidad desciende de solo 3 familias, y cómo sus hijos y nietos se repartieron el planeta para fundar todas las naciones. Exacto. El punto de partida es ese. La historia arranca con los 3 hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem. Y a partir de ellos, el texto despliega un árbol genealógico increíblemente detallado. Sí. Del que surgen, según este recuento, 70 familias fundadoras. La idea es que de esas 70 ramas brota toda la diversidad humana que conocemos. Y aquí es donde, para mí, empieza lo más curioso. El texto es súper específico. Te da nombres, te dice quién es hijo de quién, qué pueblos fundaron, pero, y esto es lo mejor, el propio análisis que manejamos admite de entrada algo que lo dinamita todo. Olvídate de intentar buscar a tu tatarabuelo en esta lista. Es prácticamente imposible que ninguna nación actual, con la posible y muy debatida excepción del pueblo judío, pueda trazar una línea directa y sin romper hasta uno de estos orígenes. Claro, y la fuente es muy honesta sobre por qué es una misión imposible. Para empezar, la mayoría de registros genealógicos de la antigüedad simplemente no existen. Se han perdido para siempre. Normal. Luego está el factor más obvio, el mestizaje. Durante miles de años, los pueblos no han hecho otra cosa que mezclarse, migrar, fusionarse. Intentar desenredar esa madeja es una locura. Buf, imposible. Y si a eso le sumas las revoluciones, las conquistas, los imperios que nacen y mueren, pues, en fin, el rastro se vuelve completamente borroso. Ha pasado demasiado tiempo. Vale, entonces vamos a desgranar esto. Si la propia fuente nos dice que no sirve como un test de ADN ancestral, ¿para qué sirve? ¿Qué nos está contando en realidad este mapa? Porque me da la sensación de que es menos un mapa geográfico y más un mapa de ideas, que utiliza a estas familias para explicarnos arquetipos de poder, de destino y de geografía. Esa es la misión que tenemos por delante. Si te parece, empezamos con el primer hijo, Jafet. En su descripción hay un detalle que parece menor, pero que esconde mucha miga. Se dice que a sus descendientes se les asignaron las costas de los gentiles o, más directamente, las islas. Y esa palabra, islas, es fundamental para entender la mentalidad de quien escribió esto. Para nosotros, una isla es un trozo de tierra rodeado de agua, pero en el lenguaje bíblico el concepto era mucho más amplio. Las islas eran todos aquellos lugares a los que solo se podía llegar cruzando el mar. Desde la perspectiva de Judea, eran, en esencia, los de más allá del mar, el mundo lejano. O sea que no hablamos de Creta o Chipre, necesariamente. Hablamos de todo lo que quedaba al otro lado del Mediterráneo. Europa, básicamente. Exactamente. La fuente que manejamos lo apoya citando al profeta Jeremías, que al hablar de los reyes extranjeros menciona a los de Tiro, los de Sidón y los reyes de las costas que están de ese lado del mar. Para ellos, todo eso eran las islas. Claro. Así que, cuando se dice que Jafet puebla las islas, se está refiriendo a los pueblos de Europa y Asia Menor. Los griegos, los romanos, los pueblos del norte, todos los que para un habitante de Judea eran los de lejos. Vale. Entendido el mapa geográfico mental. Pero esto no se queda ahí, ¿verdad? Porque esta ubicación tiene también una carga de profundidad, una especie de destino. Ahí está la clave. Este detalle geográfico se interpreta como el cumplimiento de una profecía muy potente del libro de Isaías, que dice que las islas esperarán sus enseñanzas. Dentro de esta tradición se entiende como un vaticinio de que esos pueblos gentiles, los no judíos, los que vivían más allá del mar, serían los que eventualmente recibirían y abrazarían la fe en Cristo. Ya veo. Así que la geografía de Jafet no es solo un lugar físico en el mapa, es sobre todo un destino espiritual en la historia de la salvación. Es el prólogo de la expansión del cristianismo. O sea, Jafet representa el horizonte, el mundo lejano, que un día será incluido. Vale, si Jafet son los pueblos lejanos, con su hermano Cam la cosa se pone mucho más intensa y terrenal, ¿no? Porque aquí entra en escena un personaje que lo eclipsa todo. Nimrod. Totalmente. Nimrod es una figura arquetípica. El texto lo presenta como el primer gran hombre de la nueva era, un individuo con una ambición desmedida, decidido a ser el más grande, a dejar una huella imborrable. El primer megalómano, casi. Pues sí,
De hecho, la fuente llega a decir que en él revivió el espíritu de los gigantes de antes del diluvio, esa soberbia y ese afán de poder que, según el relato, habían provocado el cataclismo. Es como si el autor nos dijera: ojo con este, que lleva dentro la misma semilla de rebelión. Y toda su fama se resume en una frase que se ha hecho célebre: era un vigoroso cazador. Pero claro, aquí empieza el debate. ¿Qué significa realmente ser un vigoroso cazador? Porque hay dos lecturas que son la noche y el día. La primera es la visión positiva, casi heroica. Sí, esa primera visión lo pinta como un benefactor de la humanidad, un líder que se dedicó a limpiar su tierra de bestias salvajes que amenazaban a la gente, haciendo el mundo un lugar más seguro para vivir y prosperar. El héroe fundador. Sería el héroe fundador, que protege a su pueblo, exacto. Pero luego está la otra cara de la moneda, la interpretación mucho más oscura, que dice que lo de cazar animales era solo una tapadera. Esa es la lectura que la fuente considera más probable, que la caza era solo el pretexto, que bajo la excusa de organizar partidas para cazar leones o lo que fuera, lo que en realidad estaba haciendo era reunir y entrenar a un ejército de hombres leales a él. Vaya. El objetivo no era cazar animales, sino cazar hombres, convertirse en el amo y señor del país mediante la fuerza. Es una idea potentísima. De hecho, la fuente lo lleva al extremo y dice que los grandes conquistadores de la historia, desde Alejandro Magno y Julio César hasta Napoleón o Hitler, no son en el fondo más que grandes cazadores. Así es. Utilizan una excusa, la seguridad, la gloria, la ideología, para aglutinar poder y dominar a otros. Pero a ver, ¿no podría ser que esta visión tan negativa fuera una especie de propaganda posterior para demonizar a un líder que simplemente fue muy poderoso? Unir a la gente siempre genera enemigos. Es una objeción muy razonable, y en historia siempre hay que tenerla en cuenta. Sin embargo, el análisis se apoya en un detalle textual crucial que viene de la traducción griega antigua de la Biblia, la Septuaginta. Ajá. Esa versión, que es siglos anterior a Cristo, no dice que Nimrod fuera un vigoroso cazador, a secas. Dice que fue un vigoroso cazador contra Jehová. Un momento. Simplemente añadir la palabra contra lo cambia todo. Eso es increíble. De repente no es un cazador de bestias, ni siquiera un simple tirano político. Es un enemigo declarado de Dios. Menudo giro. ¿Y qué implica exactamente ese enfrentamiento? Implica que su rebelión no era solo política, sino fundamentalmente teológica. Y esto abre dos vías de interpretación. A ver. La primera es que su desafío fue religioso. O sea, para fundar su reino terrenal, necesitaba fundar también una nueva religión que suplantara la adoración al Dios de sus antepasados. Claro, un control total. El texto es muy duro aquí, y sugiere que su capital, Babel, se convirtió por ello en la madre de todas las idolatrías. No solo quería ser rey, quería ser una especie de dios, o como mínimo el sumo sacerdote de su propia religión. ¿Y la segunda vía cuál sería? La segunda es que su desafío contra Dios se manifestó a través de la opresión y la violencia contra los seres humanos que en esta cosmovisión son la imagen de Dios. Entiendo. Es decir, al cazar hombres, al tiranizarlos y someterlos, estaba atacando directamente la soberanía y la justicia de Dios. En cualquiera de los dos casos, el retrato es el del primer gran tirano de la historia, un antihéroe en toda regla. Y esa tiranía la convirtió en algo tangible, en el primer reino de la historia postdiluviana, con Babel como capital. Fundó la primera monarquía. Sí, y aquí el texto introduce una de esas paradojas que tanto le gustan. Aunque Nimrod lo hizo por pura ambición y a la fuerza, su ejemplo, irónicamente, acabó llevando a otras naciones a hacer algo parecido, pero por las razones correctas. ¿Cómo? Unirse bajo un líder para buscar seguridad, orden y bienestar común. Espera, eso me suena a un argumento un poco peligroso, ¿no? Justificar una institución como la monarquía, que trae orden, aunque su origen sea la tiranía más absoluta. Suena un poco a el fin justifica los medios. Lo es un argumento complejo. Y el texto no lo esconde. No dice que Nimrod fuera bueno, sino que de su mala acción surgió un modelo que otros pudieron usar para bien. Ya. La fuente lo ve desde una perspectiva muy pragmática, recordando un dicho del antiguo Israel, que las cosas iban rematadamente mal cuando no había rey en Israel. La lección parece ser que, para esta mentalidad, un orden imperfecto, incluso uno nacido de la violencia, es preferible al caos absoluto, de la anarquía. Entiendo.
Y además de tirano y fundador de reinos, fue un gran constructor, la Torre de Babel. Probablemente fue el arquitecto de Babel, sí. Sí. Pero lo interesante es que cuando su plan maestro de gobernar a toda la humanidad desde allí se frustra por el famoso episodio de la confusión de lenguas, no se rinde. Ah, no, su ambición es imparable. Coge sus bártulos, emigra a la región de Asiria y allí funda Nínive y otras grandes ciudades. Si un proyecto le falla, empieza otro más grande en otro sitio. Es el retrato de la ambición que nunca descansa. La figura de Nimrod acapara toda la atención, desde luego. Pero no es el único descendiente de Cam que el texto destaca, ¿verdad? Porque luego está el tema de Canaán, que presenta una paradoja totalmente distinta. Totalmente distinta. Con Canaán la historia va por otro lado. A sus descendientes, los cananeos, les tocaron unas tierras fantásticas. El texto describe su territorio como fértil, agradable, rico. Geográficamente les tocó la lotería. Pero siempre hay un pero en estas historias. Siempre. Y aquí está la gran lección teológica del pasaje. El texto subraya que Canaán recibió un mejor lote de tierras, pero sus hermanos Sem y Jafet recibieron un mejor lote de bendiciones. La mejor tierra del mundo y aún así estar bajo una maldición, mientras que otros con menos posesiones pueden tener la verdadera riqueza, que es la promesa divina. Es una clara distinción entre la prosperidad material y la espiritual. Y esa distinción nos lleva directos al tercer hermano, a Sem. Su propio nombre, Shem, significa un nombre o renombre, lo que ya nos da una pista de que estamos ante alguien importante. Pero el texto no se queda ahí, le da dos títulos honoríficos muy concretos. El primero es padre de todos los hijos de Eber. Aquí me surge una duda. Eber es su bisnieto. Me llama la atención que le llamen padre de su bisnieto. ¿Por qué saltarse generaciones? Suena que hay un mensaje oculto ahí, no es un desliz. ¿Por qué no padre de Arfaxad, que era su hijo directo? Que es muy probable que Eber y su familia fueran los únicos que conservaron la lengua original de la humanidad, el hebreo, después de la confusión de Babel. Vaya. Esto sería una señal del favor divino. O sea, que el título Padre de los hijos de Eber es en realidad una forma solemne de decir Padre de los hebreos. Exactamente. Es el mayor honor que se le puede dar a Sem, porque lo conecta directamente con el pueblo del pacto, con el linaje de la promesa. Es un contraste brutal con Nimrod, total. La grandeza de Nimrod era el poder, la fuerza bruta, los edificios. La de Sem, según esto, es ser el guardián de una herencia, de una lengua sagrada, de una promesa. Es otro tipo de poder, uno mucho más sutil, pero, para el autor, infinitamente más duradero. La fuente lo resume en una frase preciosa. La verdadera grandeza consiste en la bondad. Me gusta ese contraste. El poder ruidoso frente al legado silencioso. ¿Y cuál es el segundo título que le dan? El segundo es más sencillo, pero también tiene su porqué. Hermano mayor de Jafet. Y de nuevo, ¿por qué insistir en esto? Ya sabemos que son hermanos. Parece una aclaración innecesaria a estas alturas del relato. La razón es teológica y mira al futuro. El autor acaba de darle a Sem el inmenso honor de ser el padre de los hebreos, el linaje escogido. Claro, para que nadie piense que esto significa que los descendientes de Jafet, los gentiles, los pueblos de las islas, quedan excluidos para siempre de la bendición. El texto añade este recordatorio. Y por cierto, era hermano de Jafet. Es una forma de decir que no se nos olvide. Eso es. Es una forma de decir, la bendición pasa por Sem, sí, pero no os olvidéis de que Jafet es de la familia. Refuerza la profecía de que Jafet un día habitará en las tiendas de Sem, lo que implica una futura unión en esa misma bendición. No es exclusión, es una secuencia en el tiempo. Vale, entonces, si lo juntamos todo, queda clarísimo. Este mapa no es de países, es un mapa de arquetipos, de las grandes fuerzas que mueven el mundo. Es una narrativa fundacional para explicar el porqué de las cosas. Esa es la lectura. Por un lado tienes el arquetipo del poder secular, la ambición, la conquista y la construcción de imperios, todo encarnado en Nimrod. El poder. Por otro, el arquetipo de la prosperidad puramente material, las tierras fértiles, que es valiosa, pero no lo es todo, representada por Canaán. El dinero, por así decirlo. Y finalmente el arquetipo de la bendición divina, de la promesa y el pacto, que reside en el linaje de Sem. Es un mapa moral y teológico del mundo que utiliza la geografía como escenario. Es que cuando lo pones así, el poder, el dinero y la fe. Parece que el texto está diciendo que esas son las tres grandes fuerzas que han movido el mundo desde el principio. Y que sigues viendo esos mismos arquetipos hoy en día en todas partes. Es increíble cómo estas narrativas han perdurado,
cómo han moldeado civilizaciones, religiones e ideologías durante miles de años. Dejan una huella profundísima en el imaginario colectivo. La figura del conquistador, la idea del pueblo elegido, la promesa de una inclusión final de los extranjeros. Son motores de la historia. Y esto nos lleva a una última reflexión, casi una pregunta para quien nos escucha. Adelante. La propia fuente que hemos analizado empieza afirmando, sin rodeos, que nuestro linaje concreto desde esa época es incognoscible, que es imposible trazar esa línea. Sí, lo hemos dicho al principio. Si aceptamos esa premisa, que viene del propio análisis del texto, la pregunta es inevitable. ¿Qué valor real tienen entonces las reivindicaciones modernas de identidad, ya sea nacional, étnica o racial, que se basan en una supuesta línea de sangre pura e ininterrumpida hasta un pasado remoto y fundacional? Es una pregunta muy provocadora, desde luego. Lo es, porque nos obliga a plantearnos cuánto de lo que creemos ser, de nuestra identidad colectiva, se basa en una historia verificable, en datos, y cuánto se basa en la inmensa fuerza de relatos heredados como este. Relatos que, quizás, nunca fueron diseñados para registrar el pasado con precisión, sino para dar forma al presente y, sobre todo, al futuro de quienes los escuchaban.